Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos. Qué alegría encontrarnos nuevamente para el estudio de Ezequiel. Espero que estén todos muy bien de salud y que nuestro Dios siempre esté en sus hogares. Vamos a empezar entonando el himno 102. Himno 102, mi hermanita Elena, mi hermanita Betty y mi hermanita Pilar también. Bienvenidas, ¿cómo están? Bendiciones. Vamos a empezar con el himno 102. Bienvenidos a todos mis hermanos, a todas mis hermanitas que nos están acompañando esta noche, mi hermanita Pili, mi hermanita Elena y mi hermanita Betty. Muy bien, vamos a empezar con una oración y les pido que me acompañen donde quiera que estén para orar. Querido Padre Celestial, gracias mi Señor, muchas gracias por esta noche que nos brindas para poder leer tu palabra. Gracias por mis hermanos, por mi familia, por los cuidados que has tenido con cada uno de ellos. Mi Señor, eres tan bueno y misericordioso que a pesar de que nosotros somos tan malos, tú siempre nos cuidas y nos proteges. Ayúdanos a caminar por el camino de la santificación, cada día siempre avanzar, mi Señor, y si caemos, por favor, ayúdanos para no volver a caer. Gracias porque nos cuidas, mi Señor, en cada instante, nos sigues protegiendo en nuestros hogares de estas pestes que están ocurriendo ahora y también de muchas calamidades que están ocurriendo también en otras partes del mundo. Cuida a cada uno de nuestros hermanos que están en todas partes trabajando para ti como veros tuyos, predicando tu mensaje sinceramente, síguelos cuidando y que sigamos también con ánimo, sin desanimarnos, porque sabemos que tú estás con nosotros. Síguenos ungiendo, por favor, con tu Santo Espíritu para poder entender la palabra que se vaya a escuchar y a leer el día de hoy. Gracias por tus bendiciones, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ahora invitar a nuestro hermano Mauricio que tendrá el estudio de Ezequiel, capítulo 36, la parte 2.
Buenas noches, mis hermanos, buenas noches, es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Vamos a seguir estudiando donde nosotros nos quedamos, ¿no verdad? Ezequiel capítulo 36, versículo 8 en adelante, ¿no verdad? El versículo 8 nos quedamos hasta allí. Del versículo 8 de Ezequiel capítulo 36. Yo creo que de este capítulo vamos a tener que sacar una tercera parte también, no vamos a alcanzar a estudiarlo todo, pero es necesario estudiarlo versículo por versículo para poder entender el mensaje que Dios nos tiene. ¿Ok? Ya hemos visto, vamos a recordar, hemos visto lo que Dios hace con Edom, ¿no verdad? Y también entendemos a quién representa Edom. Edom son los enemigos del pueblo de Dios, ¿no verdad? Y los edomitas también dentro de Edom se encuentra Tiro, se encuentra Babilonia. Ya eso lo vimos, ¿no verdad? La semana pasada, perdón, el día martes, también vimos allí que el mundo se va a polarizar o se polariza en dos partes, ¿no verdad? El pueblo de Dios o el Israel espiritual, y también tenemos a los edomitas o los enemigos del pueblo de Dios. Habíamos dicho que los edomitas pueden estar en tu casa, pueden estar en tu iglesia, pueden ser tus vecinos, ¿no verdad? Pueden estar dentro de tu vínculo, de tu círculo familiar. Así que toda persona que no haya hecho pacto con sacrificio con el Señor Jesús puede convertirse en cualquier momento en un enemigo del pueblo de Dios. Eso debemos tenerlo bien en claro, ¿no verdad? Pero ya nosotros también hemos visto que debemos amar a Dios antes que a cualquier persona en este mundo. A Jesús tenemos que amarlo en primer lugar y darle siempre la prioridad, ¿no verdad? Ya hemos estudiado esto. También hemos visto que los edomitas, aquí hay una palabra, ¿no verdad?, que nosotros la habíamos visto. Estos edomitas son lenguaraces. O sea, estas personas calumnian, andan hablando por allí del otro hermano porque no tienen el amor hacia el prójimo, y también andan calumniando para desacreditar quizás a la persona para que no pueda hablar para el resto de hermanos. Entonces hemos visto quiénes son los edomitas. Ahora, Dios en el capítulo 36 nos habla de la restauración futura del pueblo de Dios. Y en esta restauración, Dios nos habla de una liberación de estos edomitas. Recuerden que Babilonia para este tiempo ya está encima del pueblo de Dios. Recuerden que Babilonia es el nuevo orden mundial. Babilonia es este poder que se viene, ¿no verdad? La Biblia lo conoce o le hablan como los caldeos. Habacuc 1 del 6 al 9 te dice que son personas crueles, ¿no verdad? Formidables, o sea, espantosas en el original, y te dice que ellos andan por toda la anchura de la tierra, dice la Biblia, para quedarse con tus bienes. Habíamos visto que se van a quedar, ellos quieren tu tierra, quieren tus cosas, ¿no verdad? Quieren poseer todas las moradas. Esto es Babilonia. Así como habíamos hablado de la encíclica, recuerden ustedes, la encíclica Fratelli Tutti, con la liberación de todos los derechos, pues van a eliminar los derechos de las personas en una forma socialista a nivel mundial, pero piensan aplicar la doctrina social de la iglesia. Y repito, esto ya fue puesto alguna vez en el tiempo de la Inquisición, y miren cómo fue en ese tiempo, ¿no verdad? Vamos a ver, versículo número 8. Ezequiel 36, 8, vamos a verlo, Ezequiel 36, 8, habíamos visto lo que Dios dice allí. Voy a leerlo. Pero vosotros, montes de Israel, ahí está el pueblo de Dios, ¿no verdad? La palabra montes es pueblo. Daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque están ya a punto de llegar, ¿no verdad? Dios dice, miren, ya va a llegar la liberación suya, ya va a llegar la liberación, pero ustedes en el camino
en el camino, ustedes tienen que, van a tener que dar las ramas. ¿Se acuerdan qué eran las ramas? Vámonos a Ezequiel capítulo 17. Ezequiel 17:3, ¿no verdad? Allí en Ezequiel 17 decía que era el cogollo. ¿Recuerdan ustedes allí? El cogollo de un cedro. ¿Y qué era el cogollo de un cedro? El cogollo de un cedro, la palabra cogollo es renuevos, los brotes, esas ramitas que están saliéndole a las nuevas plantas, ¿no verdad? A las plantas para poder hacer unos nuevos sembríos. Así que Dios explica, ¿no verdad? Ahí en el mismo capítulo, ¿qué quiere decir esto del cogollo o de las ramas? Mire, 17 versículo 12, Ezequiel 17:12, dice: di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén, o sea, el pueblo de Dios, tomó a tu rey y a sus jefes y los llevó consigo a Babilonia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Dios dice tienes que entregar tus ramas, dice allí que las ramas, ¿qué es? Son los reyes o los jefes. Para nuestro tiempo, ¿qué serían? Los líderes, ¿no verdad? Los líderes del pueblo. Así que Dios dice, mira, vas a tener que caminar por este tiempo de angustia, pero para llegar a tener fruto, vas a tener que perder, ¿qué cosa? Algunos líderes. Ahora mira esto, la Biblia, ya en otros libros también te especifican lo mismo. Mira, vámonos al libro de Daniel, Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11, veamos desde el versículo 31 en adelante. ¿Ok? Daniel capítulo 11, verso del 31 en adelante. Mira lo que dice allí. ¿Lo tenemos? Libro de Daniel, capítulo 11, verso del 31 hasta el 35. ¿Listo? Lo leo. Dice allí: se levantarán sus tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el continuo. Recuerda que la palabra sacrificio, allí en este libro, está añadido, ¿no verdad? Es solamente continuo, quitarán el continuo. Y pondrán, ¿qué cosa dice allí? La abominación desoladora. Y ahí tenemos la abominación desoladora de la que habló Jesús. Recuerdan en Mateo 24:15. Y Jesús dice, cuando vean la abominación desoladora, el que le entienda, del que habla el profeta, ¿qué? Daniel. Aquí estamos hablando de Daniel. Así que Daniel también se refiere a la abominación desoladora. No me voy a meter mucho en este punto, ¿no verdad? Vamos a avanzar porque me interesa llegar al punto que tenemos que explicar. Versículo 32. Una vez puesta la abominación desoladora, ¿no verdad? Una vez puesto todo esto del nuevo orden mundial, que se vienen las leyes dominicales, etcétera, etcétera, ¿no verdad? Ya conocemos, dice el versículo 32, con adulaciones, con lisonjas, seducirá a los violadores del pacto. ¿Quiénes son los violadores del pacto? Los que, recuerda cuál es el pacto, ¿no verdad? Los obedientes van a ser parte del pueblo de Dios. Entonces estos violadores del pacto son los violadores de los mandamientos, son los desobedientes. Esos son los violadores del pacto. Y dice, con adulaciones seducirá a los violadores del pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Nota que son del mismo pueblo, pero hablan allí que son aquellos violadores del pacto. Es decir, dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, hay personas obedientes y personas desobedientes. Hay pueblo de Dios, hay Israel y hay ¿qué cosa? Edomitas. ¿Entendemos hasta allí? Dios ahí en la Biblia caracteriza dos puntos: los obedientes y desobedientes. El pueblo de Israel y ¿quién más? Los edomitas, ¿no verdad? Así que ya lo vamos entendiendo. Y sigue diciendo allí, pero el pueblo que conoce, cuando la palabra conocer es relacionarte con Dios, el pueblo que se ha relacionado íntimamente con el Señor, dice allí, se esforzará y actuará. Versículo 33, y allí están los sabios del pueblo,
instruirán a muchos, pero durante algunos días, ¿qué cosa dice allí? Caerán a espada en el conflicto, a fuego. ¿Qué es el fuego? De acuerdo a lo que vimos en Ezequiel 5, ¿no verdad? Es peste y hambre. Así que estos sabios van a caer tanto en los conflictos como en la peste y el hambre, en la cautividad, porque van a estar en cautiverio también algunos, ¿no verdad? Y en despojo, porque no van a tener nada. Versículo 34. En su caída serán ayudados con un pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con adulaciones. Muchos se van a juntar a ellos, ¿no verdad? A estas personas que están cayendo, estos sabios. ¿Por qué se les habla, se les menciona la palabra sabios? Porque conocen de la palabra de Dios y porque ellos pueden instruir, son maestros, son líderes. A estas personas vendrían a ser los sabios, ¿no verdad? ¿Qué dice Ezequiel? Que en el transcurso ustedes van a tener que dar ¿qué cosa? Vuestras ramas. Ezequiel 17 dice que el cogollo o las ramas vienen a ser ¿quiénes? Los líderes, los maestros, los que conocen de la Biblia, de profecías, ¿no verdad? Algunos, dice Daniel, van a caer en este tiempo de angustia, en el tiempo de la abominación desoladora. Dice, y van a caer a espada y a fuego. Versículo 34. Ya sabemos, en su caída van a ser ayudados por parte de Dios con un pequeño socorro, y muchas personas se van a juntar a ellos con adulaciones. Versículo 35. También algunos de los sabios caerán para ser ¿qué cosa? Depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto, dice Dios, hay plazo, hay tiempo todavía. ¿Qué van a pasar con los sabios? Unos, los líderes, los maestros, algunos van a caer, otros van a ser purificados, emblanquecidos con esta prueba. Recuerda que esta prueba, lo que hace, o la intención de Dios al poner esta prueba en el tiempo de angustia, es que tú te puedas acercar al Señor. Ya que no te acercaste a las buenas, Dios espera que tú te acerques, aunque sea ¿qué cosa? A las malas, pero que te acerques. Dios quiere salvarte y por eso es que Dios lo hace, ¿no verdad? Volvemos al libro de Ezequiel 36. Ya entendemos allí las ramas, y después dice allí en el versículo 8: llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque están a punto de llegar. Versículo número 9. Versículo 9, dice allí: porque he aquí que yo estoy por vosotros. ¿Quién está hablando allí? Es Dios. Dios dice: yo estoy por vosotros, a vosotros me volveré. ¿Por qué Dios dice me voy a volver a ustedes? ¿Qué es volver? ¿Qué es volver? Recuerdan ustedes que Dios, con los pecados que tenemos, Dios vira el rostro hacia otro lado, ¿no verdad? Pero ya una vez entrando en este periodo de purificación, el tiempo de angustia, Dios dice, me voy a volver a vosotros. Es decir, antes no estaba viendo, ahora sí voy a estar con ustedes, dice el Señor. Miren, en la Biblia hay una parte, hay un versículo donde te explica que Dios nos va a dejar por un pequeño espacio de tiempo. Mira, vamos a buscar Isaías 54. Libro de Isaías, capítulo 54. Isaías 54, versículos 7 y 8. Isaías 54, versículos 7 y 8. ¿Lo tenemos? Dice allí, Isaías 54, versículos 7 y 8. Dice, por un poco momento, por un breve momento de tiempo está hablando aquí, ¿no verdad? Por un pequeño momento te abandoné. ¿Qué está diciendo Dios? Te abandoné por un corto tiempo, por un poco de tiempo, por un breve momento, dicen algunas traducciones. Pero te recogeré con grandes misericordias. Versículo 8. Con un poco de ira escondí, ¿qué cosa? Mi rostro de ti por un
momento, escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Jehová tu Redentor. Así que Dios, dice allí, escondió por un poco de tiempo, ¿qué cosa? Su rostro. Y después dice, voy a volver a recogerte, voy a volver a verte, dice allí, y te voy a recoger con grandes misericordias. Por eso es que en Ezequiel, capítulo 36, el verso número 9, dice allí, porque ahora, he aquí, yo estoy por vosotros, yo voy a pelear por ustedes. Y a vosotros me volveré, porque estaba por otro lado mirando, porque estaba con un poco de ira. Pero te voy a dejar un momento y después regresaré. Oiga, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso de que Dios mira para otro lado, como dice allí, con un poco de ira? ¿Qué es la ira de Dios? ¿Qué es la ira de Dios? En Apocalipsis 15 o Apocalipsis 16:1, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios son las plagas. Las plagas. Nota que cuando comienzan a caer las plagas, se acabó ¿qué cosa? Se acabó el tiempo de gracia. Por eso es que el Señor dice, te voy a abandonar por un momento, pero después te voy a recoger. ¿Qué es lo que sucede en el tiempo de las plagas? El pueblo de Dios está en cautiverio, está sufriendo por este nuevo orden mundial, por esta Babilonia que está sometiendo a su pueblo. Y van a pasar las plagas hasta que llega la sexta plaga. En la sexta plaga se menciona que Babilonia va a ser destruida. ¿Cómo va a ser destruida? Eso lo estamos estudiando con ustedes en el libro de Joel. Joel es un libro muy profético en donde te explica esta parte en el capítulo 3, cómo es el Armagedón. El Armagedón que está allí, y hay versículos y todo lo estamos estudiando, ¿no? ¿Verdad? Lo del grupo pequeño, estamos estudiando en el libro de Joel 3. Así que Dios va a recoger nuevamente, dice, con grandes misericordias. Viene la liberación del pueblo de Dios después de todo ese cautiverio. Y entonces allí es donde las personas, Dios va a recoger a esas personas que antes no estaban cerca de Dios y estaban lejos, ¿no? ¿Verdad? Y ahora con toda esta angustia que tuvieron, ellos van a estar muy cerca del Señor, porque en Sofonías dice, voy a devolver la pureza de los labios ¿de quién? De mi pueblo. Entendemos hasta allí. Cuando tú estés allí en agonía, en sufrimiento, en este cautiverio que se viene, la única solución que tú tienes es mirar hacia arriba. No puedes mirar hacia nada, hacia ningún lado, porque todo está en contra tuyo. Mira hacia arriba, arrodíllate y te vas a encontrar con la persona que te puede ayudar. Eso es parte de la preparación que debemos tener como parte del pueblo del Señor. De nada sirve que el Señor haya puesto toda esta información aquí en la palabra de Dios, ¿no? ¿Verdad? Para que tú no la leas siendo parte de este pueblo. Si tú no la lees, no te importan las profecías. No, hermano, ama al Señor y nada más, y no te importa ver el mensaje. Entonces tú puedes decir, en ese tiempo que no vas a saber qué hacer, ¿no? ¿Verdad? Y entonces ahí es cuando tú tienes que buscar al Señor por medio de su palabra. Sigamos viendo, versículo 9, y dice allí, a vosotros me volveré y seréis labrados y sembrados. Nota que Jesús, cuando estuvo aquí, ¿no? ¿Verdad? Siempre ponía parábolas de el sembrador y su viña, ¿no? ¿Verdad? El sembrador. En ese tiempo eran agricultores, era para poder entender. Dios es el sembrador y Él nos va a volver a sembrar y a labrar, ¿no? ¿Verdad? En otras palabras, vamos nuevamente a rehacer nuestra vida. Ahora, no es que vamos a hacerla en este mundo. Recuerda que cuando Babilonia cae, estamos en la sexta plaga. Tú puedes revisar Apocalipsis 16 y vas a ver la sexta plaga. Ahí habla acerca de que el Éufrates se va a secar para que caminen los reyes de Oriente, ¿no? ¿Verdad? Y eso da para los medos y los persas. En ese tiempo, cuando llegó Ciro, tuvo que desviar el cauce del río Éufrates. Y allí la sexta plaga está indicando que Babilonia va a ser conquistada.
En ese tiempo es cuando se cumple lo que está diciendo el segundo mensaje del segundo ángel. ¿Entendemos ese punto? Viene y se da allí, ¿no verdad?, la conquista de Babilonia. Viene la séptima plaga. Y en la séptima plaga se da ya también, y Dios dice, consumado es. Ya está hecho todo. Todo se ha cumplido, dice el Señor. E inmediatamente viene ¿quién? El Señor Jesús en su segunda venida. Y alguien podría decir, ¿y la liberación del pueblo de Dios? Es que estamos liberados. Ya para este tiempo ya hemos salido del cautiverio. Pero las promesas de vivir nuevamente, ¿no verdad? Y eso lo vamos a ver después, que vamos a vivir bien, que nadie te va nuevamente a atemorizar. Todo eso lo vamos a cumplir, pero cuando ya en la segunda venida del Señor Jesús, ¿no verdad? Vamos a avanzar. Seguimos, estamos en el versículo 9, vamos al 10. Dice allí, yo haré que se multipliquen los hombres sobre vosotros, a toda la casa de Israel, a toda ella. Las ciudades van a ser habitadas y edificadas las ruinas. ¿Qué está diciendo Dios allí? Porque dice allí, yo haré que se multipliquen los hombres. Ahora miren esto. En alguna parte de la Biblia, Dios, siempre hay un versículo allí, ¿no verdad? En Jeremías, vamos a buscar, Jeremías, libro de Jeremías capítulo 15. Veamos, Jeremías capítulo 15. Jeremías capítulo 15, verso número 8. Veamos. Jeremías capítulo 15, verso 8. ¿Lo tenemos? Jeremías 15:8. Mira, parte del juicio de Dios cuando viene Babilonia. Repito, parte del juicio de Dios cuando viene Babilonia es lo que sigue en el versículo 8. Mira esto, dice allí, sus viudas se multiplicaron más que la arena del mar. ¿Qué significa que las viudas se multiplican? ¿Cuándo se forma una viuda? ¿Cuándo? Cuando el esposo se muere, ¿sí o no? Una mujer queda viuda cuando el esposo fallece, el esposo va al descanso. ¿Qué dice Dios aquí? Que las viudas se van a multiplicar, se multiplicaron en ese tiempo, más que la arena del mar. Traje contra ellos, ¿qué cosa dice allí? Un destructor a mediodía. ¿Cómo se le llamaba a Babilonia? ¿Recuerdan ustedes? Dos palabras. Se lo llamaba el destructor, como Abadón y Apolión en la quinta trompeta, ¿recuerdan ustedes? Y también se le llama el desolador. Babilonia es destructor y desolador, el destructor de naciones, ¿recuerdan ustedes? Y también, ¿no verdad? Dios dice que se van a multiplicar las viudas. Dice allí, sobre la madre y sobre los hijos hice que de repente cayeran terrores sobre la ciudad. Miren, repito nuevamente esto que yo lo dije hace algunas clases atrás, ¿no verdad? Si tú vas a estar vivo, repito, si tú vas a estar vivo para cuando venga el Señor Jesús, hay muchas personas que quieren que el Señor Jesús venga pronto, venga ya, y está muy bien, es excelente que esperen al Señor Jesús, pero, y ahí viene el pero, ¿no verdad? Antes de que venga el Señor Jesús, si tú vas a estar vivo cuando el Señor Jesús venga, necesariamente vas a tener que pasar por el tiempo de angustia. ¿Me entendieron hasta allí? Es necesario, necesariamente tú vas a pasar por ese tiempo de angustia. No creas que te vas a poder esconder. Tanto Edom como el pueblo de Israel van a tener que pasar por ese tiempo de angustia. La diferencia es que en ese tiempo es que tú te vas a encontrar verdaderamente con el Señor Jesús.
Allí es cuando tú vas a formar un relacionamiento directo. Así que Dios vio que era necesario enviar al destructor para que tú puedas dejar tus ídolos a un lado y puedas dedicarte 100% al relacionamiento con tu Dios. Así que cuando la Biblia dice que va a multiplicar las viudas, ¿no, verdad? Es porque los hombres, ¿qué va a pasar con los hombres? ¿Van a qué? Van a caer, van a morir. Y si los hombres, no hay muchos hombres, ¿no, verdad? Y hay más viudas, ¿qué significa eso? En primer lugar, las viudas es sinónimo ¿de qué? De pobreza extrema. Eso es un sinónimo en el Antiguo Testamento de la viudez, ¿no, verdad? Es de pobreza. Las mujeres no trabajaban en el Antiguo Testamento. Así que era de pobreza extrema. Los hombres mantenían el hogar. Es un sinónimo de pobreza la viudez. Y fuera de eso también ya no va a haber más multiplicación, porque para que se multiplique la raza humana debe haber un hombre y una mujer. Y si el hombre no está, ¿cómo se multiplican? ¿Entendemos hasta allí? Entonces Dios dice, prácticamente los hombres, los que se multiplican, la mayoría van a morir y van a estar allí y se van a multiplicar las viudas. ¿Entendemos hasta este punto? Por eso es que Ezequiel 36, el versículo 10 dice, yo haré, ya una vez que pasamos ese cautiverio, ya Dios viene y nos libera, de acuerdo a lo que dice Joel, viene y dice allí, yo haré que se multipliquen, ¿qué cosa? Los hombres sobre vosotros. Ya no va a haber esa proliferación de viudas, porque ya no van a morir los hombres, ¿no, verdad? Más bien Dios va a permitir que haya más hombres allí. Ahora, también esta parte tiene que ver con las personas que están fuera del pueblo de Dios. Y las personas que están fuera del pueblo de Dios pertenecen al Edom, a los edomitas. Pero estos edomitas se transforman a ti, ¿no, verdad? Se convierten por ti, porque tú le estás dando un testimonio de vida a estos edomitas y ellos ven a Dios en tus actos. Es decir, ellos ven los frutos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Oigan, pero para tú poder transformar a alguien con tu vida, ¿qué tiene que pasar primero en tu vida? Tiene que haber un cambio. No puedes estar así como estás, porque las personas ven todo lo que tú haces. Y tú, si quieres transformar a las personas con tu vida tiene que reflejar ¿a quién? A Jesús. Tiene que reflejarlo a Jesús. Y entonces allí las personas se cambiarán a tu lado, ¿no, verdad? Por eso el Señor dice, a toda la casa de Israel, dice, haré que se multipliquen los hombres sobre vosotros, a toda ella. Las ciudades van a ser habitadas y edificarán las ruinas, lo que está destruido, ¿no, verdad? Versículo 11. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado. Serán multiplicados y crecerán. Os haré habitar como solíais hacerlo antiguamente y os haré mayor bien que en vuestros comienzos. Y sabréis que yo soy ¿quién? Jehová. Ahora mira, ¿cómo es esto de que se van a multiplicar los hombres? ¿De dónde van a salir los hombres? No creas que Dios solamente mueve la mano y comienzan a aparecer hombres, ¿no, verdad? No es así. ¿De dónde salen los hombres? Dios dice allí, voy a multiplicar los hombres. Mira esto. Vámonos al libro de Isaías. Isaías capítulo 45, verso 14. Isaías, capítulo 45, verso 14. Mira lo que dice allí. Y quiero que graben este versículo, ¿no? Se lo graben allí, porque más adelante, para no volverlo a buscar, tú tienes que grabarte lo que estamos viendo en este versículo. ¿Qué dice allí? Isaías capítulo 45, verso número 14. ¿Lo tenemos?
dice lo siguiente: así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti. Ahora, cuando hablamos del trabajo de Egipto, ¿qué es Egipto? Egipto representa el mundo, ¿no, verdad? Egipto representa el mundo. Etiopía representa a Babilonia. ¿Sí? Estamos hasta allí. Los sabeos, ¿qué representan los sabeos? Dice allí, hombres de elevada estatura. No es porque sean altos, porque sean grandes, sino porque son personas de mando. Son personas que tienen jerarquías de mando dentro de sus pueblos. Pueden ser reyes, pueden ser presidentes, pueden ser concejales, alcaldes, y ponle allí un puesto, ¿no, verdad?, del gobierno. Es personas del gobierno. Dice allí, sabeos, hombres de elevada estatura. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? Se pasarán ¿a dónde? A ti, y serán tuyos. Irán en pos de ti. Pasarán encadenados. No es que tú les pones las cadenas, sino que simplemente ellos se sienten atados a ti. ¿Qué es lo que sucede en ese trayecto para que ellos se sientan atados a ti? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen ellos? Es interesante. Dice allí, irán en pos de ti, pasarán encadenados, te harán reverencia y te suplicarán diciendo, mira lo que te van a decir: ciertamente en ti está ¿quién? Está Dios, y no hay otro fuera de Dios. Oiga, ¿por qué estas personas ven en ti a quién? A Dios. Porque tú con tu vida testimonial, tú cambiaste la forma de ver de ellos las cosas. Porque tú estás reflejando a Jesús, ¿no, verdad? Ellos van a ver a través de ti, se van a encontrar ¿con quién? Con Jesús. Pero para eso tú tienes que dar un buen testimonio. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Nota quiénes se van a pasar a ti. ¿Por qué los hombres se van a multiplicar? Porque van a venir personas de otras partes. Vienen de Babilonia, vienen de Egipto, vienen de Asiria, vienen de todas partes, ¿no, verdad? Y por el testimonio de las personas que están esparcidas por todas partes, ellos se van a convertir. Entonces Dios dice, se van a multiplicar los hombres, dice allí. Volvemos a Ezequiel 36. Volvemos a Ezequiel 36, donde dice el versículo 11, multiplicaré sobre vosotros hombre y ganado, hombres y ganado, serán multiplicados y crecerán. Os haré habitar como solías hacerlo antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros comienzos, y sabréis que yo soy Jehová. Cuando vengan estas personas, estos babilonios, esta gente de Egipto que están acostumbrados a hacer maldades, que están acostumbrados a los tratos comerciales con el mundo, pero al momento de conocer a Jesús, pero por medio de ¿quién? Por medio de tu persona, ellos van a conocer a Jesús, se van a sentir atados, te van a seguir, dice allí, ¿no, verdad? Te van a seguir, van a ir en pos de ti. Y ellos van a ver en ti a Jesús, y ellos se van a convertir, van a dejar todos los negocios del mundo y se van a convertir en Israel espiritual, así como tú también eres Israel espiritual. Ellos van a formar parte del pueblo de Dios. Así que hay muchas cosas que se vienen. Recuerda que en Joel 2:28 dice allí que en aquel tiempo yo voy a derramar ¿de qué? De mi espíritu. Es decir, el fuerte pregón ya había sido dado, el Espíritu Santo fue regado por todas partes del mundo. Vino una inundación, ¿no, verdad?, con el Espíritu Santo. Y entonces, ¿quién es el que está trabajando en los corazones de las personas con mucha fuerza? El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo trabaja a través también ¿de quién? De tu persona, con tu testimonio. Por eso es que mucho más fuerza se da. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, pero tú eres el instrumento al cual tú llevas al Espíritu Santo a las demás personas, y el Espíritu Santo también convierte a las demás personas. Imagínate tremendo trabajo, un trabajo mancomunado.
Pero todo ¿por qué? Porque tú amas y le sirves al Señor Jesús. Seguimos, versículo 12. Nota que dice allí: y haré andar hombres sobre vosotros a mi pueblo Israel. Claro, es que Dios está diciendo que va a hacer caminar a personas que no pertenecen al pueblo, a que vayan ¿hacia dónde? Hacia el pueblo de Israel. Ahí estoy en el versículo 12, Ezequiel 36, 12, ¿no, verdad? Y haré andar hombres sobre vosotros a mi pueblo Israel. Tomarán posesión de ti. ¿Qué significa tomarán posesión de ti? Que ellos se van a hacer parte de tu pueblo, porque tú vas a ver que ellos ingresan a ser Israel, ingresan a ser parte del pueblo de Dios. Y dice allí, tomarán posesión de ti. Tú les serás por heredad y nunca más les matarás a sus hijos. Mira, en el original no dice matarás a sus hijos. En el original dice allí, dice les privarás. No dice de tus hijos, pero dice allí, a ellos ya no les privarás. La versión original, ¿no, verdad? En el hebreo, tiene que ver, esa privarás, tiene que ver con los niños, con los hijos, con los descendientes. A ver, ¿qué significa esto? Miren, el pueblo de Dios, si tú te acuerdas lo que hemos estudiado en Ezequiel 20, Ezequiel 22, ¿no, verdad? Tú te vas a acordar que la ciudad de Dios, ¿no, verdad? El pueblo de Israel es una ciudad sanguinaria. ¿Recuerdas cuando estudiamos de que Dios decía que el pueblo de Dios es una ciudad sanguinaria? No por asesinos, quizás con cuchillos, quizás tal vez sí, con armas, etcétera, etcétera. Pero más nosotros somos sanguinarios cuando matamos a nuestros hermanos, ¿no, verdad? Y los hacemos que se vayan del pueblo con las cosas que hablas, con las cosas que dices, ¿no, verdad? Y comienzas, en vez de dar un buen testimonio a esas personas nuevas que van a la iglesia, en vez de ser un puente para conectar a esas personas con Dios, tú lo que haces es simplemente eres piedra de tropiezo para esas personas. Y esas personas fueron a la iglesia a querer buscar al Señor. Y resulta que tú, con tu forma de ser, con tu forma de hablar, con tus pensamientos, con tu soberbia, con tu orgullo, hiciste que esas personas se vayan de la iglesia y no quisiste no permitiste que ellos se quedaran allí. Entonces tú te conviertes en una persona que sanguinaria. La Biblia dice que tú mataste ¿a quién? A una persona. Es mejor que tú vayas, dice la Biblia, que no puedes ser piedra de tropiezo, porque Jesús dice, es mejor que te pongas una piedra en el cuello, ¿no, verdad? Una piedra allí grande y te arrojes al río, antes de ser tropiezo para estos mis pequeños. Así que tenemos que entender esta parte. Dios dice allí, ya no les vas a matar a los hijos, porque los hijos de las personas que vienen y toman posesión, es decir, se hacen parte del pueblo de Dios, significa, Dios está diciendo, ya no vas a perseguir a sus hijos, a los hijos de tu propio pueblo. Ya no vas a matarlos, ya no vas a estar atrás de ellos, ¿no, verdad? Para que se vayan, ya no vas a estar como lenguaraces, hablando y calumniando de estas personas para que puedan salir de la iglesia, porque simplemente tú no tienes el amor del prójimo. Y como te caen mal, tú no los quieres ver dentro de la iglesia. Y eso es una situación que Dios dice que ya no vas a hacerlo, porque van a venir más personas y el pueblo de Israel se va a hacer como grande, porque van a venir personas de todos lados. Vamos a seguir, estamos en el versículo 12. Versículo 13, Dios especifica y Dios explica un poco más esta parte, ¿no, verdad? Versículo 13, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto dicen de vosotros. ¿Quién dice? Dicen de vosotros, quiere decir que hay alguien que está hablando del pueblo de Dios, ¿no, verdad? Así que dicen de vosotros, devoradora de hombres y matadora de los hijos de tu nación has
sido. Nota qué es lo que están hablando las demás personas de nosotros. ¿Qué es lo que están diciendo? Devoradora de hombres. O sea, que vienen las personas buscando del pueblo de Dios, ¿a quién? A Cristo. Pero viene el pueblo y se levanta contra esas personas y lo devoran, lo matan, lo asesinan. ¿Entendemos hasta allí? Oiga, ¿qué estamos haciendo dentro de las iglesias? ¿Qué estamos haciendo dentro de los templos? ¿Estamos siendo piedra de tropiezo o estamos siendo puente, calzada para traer a las demás personas allí, ¿no verdad? Para que conozcan al Señor. Si tú estás siendo piedra de tropiezo, mira, créeme, la Biblia dice que te vas a encontrar con el Señor. Y si no te da nada de angustia el escuchar lo que dice la Biblia, ¿qué va a pasar cuando Dios se ponga enfrente tuyo? ¿Qué vas a hacer allí? La situación es que Dios viene a reclamar por las ovejas que te dejó. Y si tú eres un líder de iglesia y estás permitiendo que solamente las personas que te caen bien estén allí, las que no se van, entonces vas a tener un problema con el Señor. Es una situación bastante interesante. Por eso es que las naciones están hablando. Nota lo siguiente: no es que el pueblo esté hablando, son las naciones, las personas que no creen en Dios, los edomitas. Tus enemigos son los que están realmente diciendo que el pueblo de Dios es una devoradora de hombres. Y dice allí, devoradora de hombres. ¿Y qué más dice allí? Y matadora de los hijos de tu nación, de tu propia nación, ha sido. ¿Entendemos ese punto? Oiga, ¿ustedes recuerdan quién mató al Señor Jesús? ¿Quiénes mataron al Señor Jesús? ¿Fueron los romanos? ¿Fueron quizás los de Etiopía? ¿O los de afuera del pueblo judío? ¿Quiénes mataron a Jesús? A Jesús lo mataron el mismo pueblo judío. El mismo pueblo al cual Él había venido ¿a qué? A salvar. Ellos mismos lo crucificaron y lo mataron. ¿Entendemos lo que Dios trata de decir? Oiga, viene Dios, por eso dice, yo he mandado por Jerusalén, yo he mandado profetas, mensajeros de parte de Dios, y ellos han venido, y tú lo que has hecho es botarlos, expulsarlos, apedrearlos, matarlos, perseguirlos, etc. Y los calumnias para que ellos no puedan ir a predicar en otro lado, ¿no verdad? Y piensas que eso está muy bien porque tú piensas que le sirves al Señor. Nota que eso es Edom. Personas soberbias que creen que están haciendo bien. Son los lenguaraces. ¿Recuerdan? Hablamos de los lenguaraces. Personas calumniadoras. Entonces, en el versículo 13, dice, devoradora de hombres y matadora de los hijos de tu nación ha sido. O sea, hemos estado dando un mal testimonio a todas las naciones. Oiga, todas las naciones, es que tú no escuchas lo que dicen las naciones, pero Dios está diciendo, y créele al Señor, cuando Dios está diciendo que las demás personas están hablando de ti, del pueblo de Dios, porque no están dando un buen testimonio, porque son aniquiladores de sus propios hijos, de sus propios feligreses, de las propias personas que pertenecen al pueblo de Dios. ¿Entendemos? Versículo 14. Por eso, dice el Señor, por eso, no devorarás más a los hombres, ni volverás nunca a matar a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. Ya no lo vas a hacer. Ya cuando ya pase esto del cautiverio y venga la liberación, tú habrás aprendido. Y si no aprendiste, entonces ya Dios ha hecho todo por esta persona. Pero Dios manda el cautiverio para que tú veas, entiendas la humillación en carne propia que tú provocaste a las demás personas. Dios envía personas soberbias sobre tu persona para que tú entiendas y apliques la misma, como dicen allí, la misma chocolatada que tú mismo la diste.
pruebes la misma sopa, ¿no verdad?, que tú estabas dando a las demás personas. Eso es parte del juicio de Dios. Y no es que Dios quiere que vayas y te pierdas. No, Dios te envía eso, las consecuencias de lo que tú hiciste, para que tú después reflexiones y digas, yo también hice lo mismo con tales hermanos. Entonces tú te arrepientas y te acerques al Señor, y el Señor, ¿qué va a hacer? Te puede perdonar, porque todavía hay tiempo. ¿Entiendes ese punto? Pero si no lo haces, por eso el Señor dice, Dios en ese tiempo dice, ya no vas a hacer más lenguaraces, ya no vas a devorar más a hombres, ya no vas a asesinar a sus hijos, ¿no verdad? Versículo 15. Versículo 15. Y nunca más te haré oír, nota que dice el Señor, ya no vas a oír ultraje de las naciones. ¿Qué es ultraje? Ya no vas a oír más ultraje. Miren, un ultraje es un hecho o insulto que ofende a una persona por atentar contra su dignidad, su honor, su credibilidad. ¿Les hace familiar eso? Es como lo que hablaban los lenguaraces, ¿no verdad? Pero ¿de dónde está? Dicen las naciones, ¿no verdad? Ya no vas a oír eso. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, porque las naciones han sido barridas. Y segundo, las pocas naciones que todavía queden, ¿no verdad? Ellos ya no van a hablar mal de ti, porque ellos van a ver en ti el cambio que tú hiciste hacia Dios. Así que Dios dice en el versículo 15, y nunca más te haré oír ultraje de las naciones, esos insultos de las naciones. Primer punto. Segundo punto, ni vas a cargar más con el insulto de los pueblos. Ya no vas ni a oír ni a sufrir porque alguien te dijo algo, un insulto, y enseguida tú te decepcionaste, te desmoralizaste porque tú quizás creías en esa persona. Nota que para ese tiempo Dios va a eliminar tus ídolos. Mira, es parte de la preparación, ¿no verdad? Parte de la preparación. Te voy a dar un tips de la preparación para el tiempo del fin. Mira esto. Para cuando venga este tiempo de angustia, la Biblia dice que va a eliminar o va a destruir tus ídolos. Eso lo hablamos en el grupo pequeño también. Repito, Dios dice que va a destruir tus ídolos. Ahora mira, es mejor que tú ya aprendas a confiar en el Señor, ¿no verdad? Y ya dejes a tus ídolos de lado. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es todo aquella cosa o persona que ocupa el primer lugar que le pertenece a Dios. Es un Dios ajeno. ¿Entendemos hasta allí? El ídolo está allí para que tú pierdas la confianza en Dios. Y en vez de confiar en Dios, tú vas y confías en tu ídolo y dejaste a un lado ¿a quién? A Dios. Tu confianza debe estar siempre plenamente basada ¿en quién? En Dios. Pero si no estás confiando en Dios, si no confías en alguien que me va a prestar ese dinero, oiga, y le pediste ayuda a Dios. Ay, es que tengo problema con mi familia. Pero entonces algo hay allí, alguna cosa que tú estás confiando para solucionar el problema con tu familia. No, es que el trabajo me va a sacar de la pobreza. ¿Y estás confiando en qué? En el trabajo, en vez de confiar ¿en quién? En tu Dios. Entonces, ¿qué se convierte el trabajo? En un ídolo, en un Dios ajeno. Y ahí es cuando se vuelve peligroso. ¿Qué dice Dios? Va a destruir tus ídolos. ¿Sabes una cosa? Yo puedo entender que si tú confías en tu trabajo más que en Dios, Dios te puede quitar el trabajo. Y no, ¿verdad? ¿Y por qué te quita el trabajo? Para que dejes de confiar ¿en quién? En el trabajo. Te lo va a quitar. Para que tú aprendas a depender 100% ¿de quién? De Dios. ¿Sabes qué es lo triste? Lo triste es que algunas personas tienen de ídolos y de dioses ajenos a sus esposos, a sus esposas, o a sus hijos, o a sus familiares, a sus padres o a sus familiares.
Oiga, y allí se vuelve muy triste. ¿Por qué? Porque Dios dice lo mismo. Voy a destruir, ¿qué cosa? Tus ídolos. Y entonces hay un problema. Porque yo confío en mi esposo. Y de repente Dios, ¿qué hace? Tiene que eliminar tus ídolos. Tú confías en tus hijos. ¿Y qué pasa? Porque confías en tus hijos más que en Dios. Dios quiere enseñarte que la confianza se basa plenamente, la confianza es en Dios, no en nadie más. La salvación, dice allí, requiere, ¿no verdad? Al final del tiempo, el caminar, el proceso de santificación en el tiempo de angustia es tener una fe inquebrantable. Y la fe se basa en una confianza plena en el Señor. Si tú comienzas a dudar del Señor, entonces tu confianza va a estar de ley y por fuerza en algo que tú ves. Tú tienes que poner tu mirada en Jesús. Puesto hay un versículo, hay un capítulo, ¿no verdad? Hebreos 11 o Hebreos 12 dice allí, Hebreos 12. Puesto los ojos en ¿quién? En Jesús. No puedes hacer otra cosa. Pero si tú tienes ídolos, y este es el tip, elimina tus ídolos tú mismo desde ya. Repito, es un tip de preparación. Si tú no los eliminas, Dios vendrá y los eliminará. Y no te va a gustar cuando Dios los elimine. No te va a gustar. Vas a sufrir. Por eso te repito, un tips para que tú puedas prepararte y no puedas sufrir, no puedas poner más agonía el tiempo de angustia que se viene. Es que tú mismo, por ti mismo, por tu cuenta, tú vayas eliminando esos ídolos y vayas dejando de confiar en ellos y confíes en el Señor. Deja de confiar en los líderes. La Biblia dice, no puedes confiar en el hombre. El esposo, la esposa es un hombre. Los hijos son hombres. Los líderes son hombres. Debes tener confianza 100% en el Señor. Es el líder que nunca nos va a fallar. Por eso te repito, ¿quieres ponerle más agonía al tiempo de angustia que se viene? Entonces sigue manteniendo tus ídolos. Si no, anda cambiando esa perspectiva que tienes. Anda cambiándola desde ya, porque te repito, si tú no la cambias, Dios va a venir a destruir esos ídolos y no te va a gustar. No te va a gustar. Seguimos. Estamos ahora en el versículo 16. Versículo 16, Ezequiel 36, 16. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, mientras la casa de Israel habitaba en su tierra, la contaminó con su mala conducta y con sus obras. Déjame cambiar aquí. ¿Ok? Repito, hijo de hombre, mientras la casa de Israel habitaba en su tierra. A ver, ¿cuándo la casa de Israel es el pueblo de Dios? ¿No, verdad? Cuando tú eres parte del pueblo de Dios. Y Dios dice aquí, cuando Mauricio vivía en su tierra que yo le di, en esa casa que yo le di, en ese trabajo que yo le di. Cuando Mauricio estaba en ese trabajo, ¿qué pasó? O en esa casa, en esa familia que yo le di. ¿Qué dice allí? Ellos contaminaron ¿con qué? Con su mala conducta y con sus obras. Las obras que Mauricio hace no son buenas, dice el Señor. Y contaminó su familia. Y contaminó su templo, y contaminó su trabajo. ¿Qué estamos nosotros haciendo con nuestras familias? Porque podemos contaminar, ¿con qué dice la Biblia? Con las malas conductas. ¿Qué es una mala conducta?
Es una mala forma de ver a Dios. Piensas que Dios es así y tú estás actuando de una mala forma. Mira, los edomitas creen que están haciendo bien y a veces nosotros también estamos formando parte de los edomitas. Creemos estar actuando bien. Las malas conductas dentro de una familia se van a ver reflejados en nuestros hijos. Ustedes han escuchado cuando los maestros dicen, ¿no, verdad? Los hijos son el reflejo ¿de quién? De los padres. Los hijos son el reflejo de los padres. Y si tú tienes hijos, ¿no, verdad? Y tú vas viendo lo que ellos son sinceros, los niños van hablando, ¿no, verdad? Van hablando cosas que a veces suceden en las casas. Y entonces la profesora, el profesor, el docente se va haciendo una imagen de cómo es ese hogar. Si tú estás actuando bien y estás con buena conducta dentro de tu hogar, tus hijos van a reflejar esa buena conducta. Por eso el Señor dice, cuando habitaban en su tierra, nota que en su tierra es la tierra que Dios nos dio, ¿no, verdad? En el tiempo de Israel era Canaán. En nuestro tiempo es todo lo que Dios te ha dado, las bendiciones que Dios te da. Ay, no, hermano, es que yo estoy alquilando. El Señor permite que tú alquiles. ¿Qué parte de esto no entendemos? El Señor permite todo lo que tú haces, el Señor lo está permitiendo. El Señor permite que tú vivas. ¿Qué haces con tu vida? Entendemos ahí, hay muchas personas que están sufriendo para poder vivir en estos momentos. Y hay que orar por estas personas. Pero nosotros, los que estamos bien, y algunas personas que estamos bien, en vez de agradarle al Señor, lo que hacemos es mala conducta y malas obras. Ahora mira esto. ¿Cuáles son las buenas obras y las malas obras? ¿Cuáles son las buenas obras? ¿De qué obras se está hablando? De los frutos, ¿de qué? Del Espíritu Santo. Mira, vamos a buscar libro de Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 22. Gálatas, libro de Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23. Vamos a ver cuáles son los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos que tú debes tener? ¿Cuáles son las obras que tú debes tener en todos lados donde tú caminas, donde tú vayas? Mira lo que dice allí. Gálatas 5, 22 y 23 dice lo siguiente. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿qué cosa dice allí? Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas dice, olvídate. Nadie te puede acusar de las cosas que estás haciendo allí. Si tú quieres ver realmente lo que Pablo le dijo a los Gálatas, ¿no, verdad? A Galacia, las iglesias en Galacia, tú tienes que busca un diccionario y comienza a buscar qué significa templanza, qué significa mansedumbre, ¿no, verdad? ¿Qué significa benignidad? Comienza a buscar palabras que tú no entiendas y anda en un cuadernito armando todo lo que significa cada palabra. Y tú vas a entender lo que tú tienes que reflejar dentro de tu hogar, dentro de tu familia, dentro de tu trabajo, dentro de las cosas en donde tú estás, dentro de la tierra que Dios te dio, en tu casa. ¿Entendemos? Ahora, esos son los frutos del Espíritu Santo, las buenas obras, ¿no, verdad? Ahora mira, vamos a ver las malas obras. ¿Cuáles son las malas obras? Espero que no estemos allí, ¿no, verdad? En esas malas obras. Vámonos a Gálatas mismo, allí, Gálatas 5, versos 19 al 21. Gálatas 5, versículos 19 al 21. Dice lo siguiente, como está allí mismo, ¿no, verdad? Manifiestas son las obras de la carne. Ahí está. ¿Qué dice? Que son adulterio, fornicación,
inmundicia, lujuria. Lujuria es un deseo excesivo, ¿no verdad? 20. Idolatría, hechicerías, enemistades. Ay, esas enemistades. Pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, y Pablo da una advertencia, ¿no verdad? En cuanto a esto, ya os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y nota una cosa, dentro de todas esas obras de la carne está una que ya está hablando también Ezequiel y que tiene que ver mucho para el tiempo de angustia, que se llama idolatría. Muchas personas han de decir, no, es que yo no me inclino ante ningún santo, ante ninguna imagen. No tienes nada que ver con eso. Ok, si no tienes nada que ver con eso, está muy bien, pero eso es solamente una parte. Porque de allí, repito, idolatría es cuando dejas al Señor en segundo, tercero, cuarto lugar y prefieres tú creer en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, etcétera, etcétera. Entonces allí tú estás teniendo ídolos, idolatrías. Y nota que es apenas una. Enemistades, pleitos, ay, los vecinos, ¿no verdad? ¿Cómo estamos con los vecinos? No, es que ellos son los que me buscan problemas. Bueno, pues tenemos que aprender a dar buenos frutos. Por eso es que el Señor dice, yo le di la casa a Mauricio, y Mauricio tiene contiendas, tiene pleitos, tiene ira, está envidiando al vecino, está envidiando al hermano tal, y entonces allí comienzan los problemas. ¿Entendemos ese punto? Por eso repito, volvamos nuevamente a Ezequiel 36. Ezequiel 36, 17. Hijo de hombre, le está hablando Ezequiel. Mientras la casa de Israel, el pueblo de Dios, habitaba en su tierra, la contaminó con su mala conducta y con sus obras. ¿No verdad? Dice allí, como inmundicia de menstruosa fue su conducta delante de mí. Como conducta de menstruosa. ¿Cómo es eso? Dice allí, como inmundicia de menstruosa. Vamos a ver, Levíticos 15, 19. Vamos a ver cómo es esto de las menstruosas que dice allí, ¿no verdad? Levítico 15, 19. ¿Lo tenemos? Levítico 15, 19. Recordemos una cosa y recordemos algo interesante. En ese tiempo, ¿no verdad? No había lo que en este tiempo hay. ¿Qué es lo que hay en este tiempo? ¿Sí? Ahí están las toallas sanitarias, como se dice, ¿no verdad? Ahí en ese tiempo no existía, no había eso. Así que imagínense en ese tiempo. Había la inmundicia, había, ¿cómo se dice esto? No había sanidad, no había, pasaban así porque no tenían cómo cubrirse de lo que sucedía, ¿no verdad? De la menstruación. Miren lo que dice el 19. Levítico 15, 19. Dice allí, cuando la mujer tenga flujo de sangre y su flujo esté en su cuerpo, ¿cuántos días permanecerá apartada? 7 días permanecerá apartada. Cualquiera que la toque quedará impuro hasta la noche. ¿Cuántos días quedará apartada? 7 días. Es un buen tiempo, es bastante tiempo. 7 días. Ahora mira, ¿qué es lo que dice el Señor en el versículo 17? La casa de Israel habitaba en su tierra, la contaminó con su mala conducta y con sus obras. ¿Por qué? ¿Por qué una persona manifiesta obras de la carne y no obras del Espíritu Santo? ¿Por qué? Una persona manifiesta obras de la carne cuando se aleja ¿de quién? De Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Repito,
Una persona manifiesta, comienza a dar frutos de la carne, obras de la carne, cuando se aleja ¿de quién? De Cristo. Si una persona está con Cristo, ¿no verdad? Las obras van a ser manifiestas del Espíritu. Dios está diciendo, se comportan como las mujeres menstruosas, que estaban ¿cuánto tiempo apartadas? 7 días. Estas personas, por su mala conducta, por sus obras, lo que están diciendo Dios allí es que están apartadas ¿de quién? De Cristo, como las menstruosas. ¿Entendemos hasta allí? Mira, no permanezcas mucho tiempo alejado. Tú te puedes dar cuenta cuando hay obras que tú estás haciendo y de repente esas obras no son las que nosotros vimos como obras del Espíritu Santo. Por eso yo te dije, anótalo para que vayas a ponerlo en un cuadernito, ¿no verdad? Anda poniendo palabra por palabra en un cuaderno, como los niños de escuela, ¿no verdad? Y anda buscando un diccionario, búscalo allí en Wikipedia, puedes buscarlo en cualquier lado, en internet, y anda buscando los significados de cada palabra, y esto se te va a ampliar mucho más. ¿Entendemos? Y cuando tú veas que no estás teniendo los frutos que Dios está diciendo allí, entonces preocúpate, porque significa que estás haciendo mala conducta, estás teniendo mala conducta. Y cuando tienes mala conducta, ¿no verdad? Y tienes malas obras, Dios dice, es como la menstruosa. Significa que tú no estás cerca ¿de quién? De Dios, te estás alejando del Señor. No es porque Dios se aleje, es porque tú quieres alejarte de Él. Cuando tú tienes mala conducta es porque te has alejado del Señor. Acércate al Señor, date cuenta. Seguimos, versículo 18. Y ya estoy casi con el tiempo. Vamos, el último versículo, 18. Y dice, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron. ¿Por qué dice Dios que derramó su ira? Por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. A ver, te voy a explicar esta parte. ¿Sí? Quiero que me entiendas. Dice allí, miren lo que dice. El versículo 18. Yo he derramado mi ira, dice Dios, sobre el pueblo, por la sangre que derramó Mauricio. ¿Recuerdas que yo me puedo convertir en un asesino, no verdad? Cuando yo creo que le estoy sirviendo a Dios, pero realmente no conozco al Señor. ¿A quién estás siguiendo? Ah, es que vino un líder de iglesia y me dijo que esta persona no tiene que estar aquí vestida así. Entonces yo, como el líder es el líder y yo respeto al líder y yo le creo al líder, ¿no verdad? Entonces yo voy y le hablo mal a la chica o a la persona que está allí, y la persona se cogió, se fue de la iglesia, y yo le digo, no importa, a mí me dijo el líder que yo tengo que actuar así. Y la persona se fue y no quiso regresar más a la iglesia. ¿Qué te parece? ¿Fuiste asesino, sí o no? Por supuesto que sí. Fuiste asesino. O cuando viene otra persona, un hermano tuyo de iglesia, y te habla al oído mal de otra persona, y tú le crees porque, no, es que es una hermana que yo confío en esta hermana y me habló mal de esa persona y yo sí le creo, y esa persona es así. Y entonces comienzas a envenenar a las demás personas de una persona tal. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama chisme. Chisme o calumnia de las personas. Y tú estás convirtiéndote en un asesino. Pero cuando lo ves, le sonríes, le das la mano, hermano, feliz sábado, y estás allí con esa persona, pero se da la vuelta y estás con el cuchillo allí, ¿no verdad? Las palabras son cuchillos. Y estás matando a tu hermano. Estás convirtiéndote en un asesino. Oiga, y puedo darte muchos ejemplos y muchas partes así, ¿no verdad? Pero Dios está diciendo, repito aquí, dice, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra. Ahora, porque, ¿qué dice ahí? Porque con sus ídolos la contaminaron. Oiga, si tú tienes de ídolos a los líderes de iglesia, repito, si tú tienes de ídolo
a los líderes de iglesia. Los líderes te dicen que tienes que hacer esto y tú lo haces porque es el líder, sin tener discernimiento, sin escuchar la palabra de Dios, sin escuchar a Dios en primer lugar antes que escuchar a tus líderes. Entonces tú estás teniendo ¿qué cosa? Un ídolo. Por eso es que Dios dice, porque con tus ídolos lo contaminaste, te contaminaste. Estos ídolos no vienen así como tal. Tú los haces ídolos porque tú crees todo lo que dicen estas personas. Oiga, y vayan a ver afuera. Hay cualquier cantidad de personas teniendo idolatría. Debemos aprender a que si miren, yo les estoy diciendo algo de la Biblia. Ustedes no me crean a mí, yo les estoy hablando de todo, les estoy dando versículos, ¿no verdad? Y les estoy explicando aquí lo que dice la palabra de Dios. Ustedes vayan y cojan y estudien en sus casas, no me crean al 100%. Vayan a buscar ustedes mismos lo que estamos estudiando. Y si ustedes encuentran razón allí, entonces créele al Señor, porque lo que yo estoy diciendo es lo que está aquí. ¿Entendemos ese punto? No creas así nada más a cualquier persona. La Biblia dice, maldito el hombre que cree en el hombre, en tu esposo, en tu esposa, en tus líderes, en los pastores, dice Isaías 34. En los pastores. Nota que los pastores son las personas, los líderes de iglesia como ancianos, ministros, pastores, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está en Ezequiel 34. Ya lo estudiamos, ¿verdad? Así que el Señor, aquí en el versículo 18, por eso es que dice, yo derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque teniendo ídolos, dice otra traducción, porque teniendo los ídolos, se contaminaron. Mira, cuando una persona te dice, un líder, te dice que tienes que hacer algo, tú tienes que ir primero ¿hacia dónde? Hacia la Biblia, hacia la palabra de Dios. Si la palabra de Dios te dice que está muy bien lo que está diciendo tal persona, entonces tú puedes hacerlo. Pero si la Biblia dice que no, como hay veces en que se hacen cosas los sábados, ¿no verdad? Pero la Biblia dice que tienes que guardar el sábado, entonces tú tendrás que tomar una decisión. Si le haces caso a la persona que te está diciendo algo, entonces tú tendrás un ídolo, le estás demostrando al Señor que por encima de Él estás aceptando lo que te dice una persona y no lo que dice el Señor. Tenemos que aprender a entender. Por eso el Señor dice allí, en el versículo 18, yo voy a derramar mi ira. ¿Qué era la ira? Las plagas del Señor, dice allí, sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Yo creo que hemos llegado hasta allí por cuestión de tiempo, ¿no verdad? Pero vamos a profundizar más el día martes a las 7:15 para poder entender un poco mejor este capítulo. Este capítulo es muy interesante. Y repito, cada vez que nos acercamos al final, vas a ir encontrando muchas cosas que nos van a ayudar a prepararnos para ir al final del tiempo y para sobrepasar este tiempo de angustia que se viene. Vamos a terminar, vamos a cantar. Yo quisiera ser tu siervo, Señor. Fiel al puro es tu amor, así eres Dios, como el rocío tierno al amanecer, así eres Dios.
tu amor, así eres Dios. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, no sea parte de mí tu voluntad. Solamente escucha hoy mi clamor, no se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor. Toma, mi alma es tuya de corazón. Y si en algo te ofendí, oh Señor, perdóname. Como la nieve fiel al polvo es tu amor, así eres Dios. Como el rocío tierno al amanecer, así eres Dios. Como la brisa que va suavemente en el mar, si es tu amor, así eres Dios. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, no sea parte de mí tu voluntad. Solamente escucha hoy mi clamor, no se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor. Toda mi alma es tuya de corazón. Y si en algo te ofendí, oh Señor, perdóname. Bien, mis hermanos, vamos a inclinar el rostro para comunicarnos con Dios. Padre amado que estás en las alturas de los cielos, Señor, gracias por el mensaje de esta noche. Señor, gracias porque tú nos has hablado a través del libro de Ezequiel. Señor, ayúdanos a prepararnos, ayúdanos a tener este mensaje grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Señor, ayúdanos a despegarnos, Señor, de nuestra idolatría, de nuestros dioses ajenos aquí en esta tierra. Sabemos, Señor, que tú los vas a destruir porque tú quieres que confiemos 100% en ti para poder ser salvos. Ayúdanos, Señor, a confiar, a poner esa confianza entera en ti. Ayúdanos, Señor, a que el enemigo no haga que miremos y desviemos nuestros ojos de ti y miremos a otra persona u otras cosas. Ayúdanos a mantenernos en santidad, Señor, porque sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. Ayúdanos, Señor, y cuídanos, Señor, de los edomitas. Protégenos, Señor, de toda persona que quiera hacernos daño. Ayúdanos también, Señor, y libéranos de nuestros pecados. Perdona todos nuestros pecados. Ayuda a las personas que están teniendo problemas, Señor. Gracias por tu amor. Mantén a tus ángeles, Señor, rodeando a tus hijos, Señor, a tu familia, a los hijos de tu pueblo. Quédate con nosotros, porque son favores y bendiciones que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, nos estamos viendo el sábado a las 9:30 de la mañana, ¿no verdad? Por este mismo medio, y en Ezequiel el martes a las 7:15 de la noche. Bendiciones, mis hermanos, nos vemos, cuídense, Dios los bendiga.